Hola, qué gusto saludarles. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy de las palabras de Jesús, den y Dios les dará. Cuando hablamos del tema de dar, a veces hay los que pueden abusar de esa enseñanza bíblica y de repente tenemos dos extremos. Por un lado, tienes a veces maestros o predicadores que sobreenfatizan el tema de dar y básicamente te dicen que les des a ellos, y a veces da la impresión que están manejando un poco la Biblia para sacar dinero, como hemos visto en videos anteriores, desafortunadamente. Pero también eso puede originar el efecto contrario de que sea un tema tabú, mejor no hablar de dinero, mejor no hablar de eso, o de que personas digan, bueno, van a hablar de dar, mejor le cambio. Quédense, porque nuestra intención hoy es poder proveerles una enseñanza bíblica balanceada de este tema que es de mucha o puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. Den y Dios les dará. Estas palabras de Jesús resumen más de 4000 años de revelación de Dios. Cuando la Biblia habla de dar, nos habla de darle a Dios y a los pobres. Y este énfasis de dar lo podemos ver en los grandes periodos de la Biblia, que podríamos decir que son 4. El primero, yo le llamo el periodo de la promesa. Lo vemos en el libro de Génesis, la historia de hombres y mujeres que sin tener las escrituras o una revelación escrita de parte de Dios, seguían la promesa que Dios les dio. Después tenemos el periodo de la ley y los profetas, donde Dios, a través de Moisés, reveló a su pueblo las leyes que lo debían regir y la historia de ese pueblo en obediencia y desobediencia a las leyes que Dios les dio. Durante la época de la ley y los profetas, podemos observar algunos libros de sabiduría, donde hombres hablan desde la perspectiva humana de la maravilla de los mandatos y las instrucciones que Dios les había dado y cómo es tan conveniente guardarlos. Después viene la época más brillante de todas, Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y finalmente vemos los escritos de los apóstoles, la época de los cristianos, la cual hemos vivido por casi 2000 años. Hoy veremos la revelación de Dios del dar enfocado en los pobres. Vamos a comenzar este tema de los pobres desde el tiempo que yo le llamo de la promesa. Y aquí, al meditar en este tema, me vino a la mente la figura de José. Cuando hablamos de José el soñador, del cual se han hecho obras de teatro y se han hecho musicales y se han hecho películas, como que normalmente la idea que nos viene a la mente, no sé si estés de acuerdo, es el asunto de que es la historia de un hombre que tenía un sueño que Dios le había dado y que le pasó de todo, pero a través de ese sueño pues llegó a un lugar muy privilegiado. Y sí, definitivamente José tiene esa es su historia. Pero hay una parte de la historia que a veces no le ponemos mucha atención, pero también podríamos decir que que la historia se trata de eso. Y está en Génesis 50:20, cuando José resume, digamos, toda la experiencia que pasó desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo, las injusticias, cuando estuvo en la cárcel, todo eso lo resume en este versículo. Aquí está hablando José y dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, hablándole a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces podríamos decir también que la historia de José se trata de la previsión y provisión de Dios para un pueblo que él sabía que iba a pasar por un tiempo de mucha necesidad. El sueño, pues, ¿de qué era? 7 años de abundancia, 7 años de escasez
él lo interpreta porque el faraón no sabía, y entonces él es puesto para administrar la abundancia, para que en la escasez la gente no se muriera de hambre. Entonces vemos desde ahí a un Dios proveedor de la gente en necesidad. Nos saltamos varias decenas de años y llegamos al punto donde Dios forma a una nación, el pueblo judío, y a través de Moisés les da sus leyes. Definitivamente, entre estas leyes vienen instrucciones de cómo debía ser el trato hacia los pobres que había en el pueblo de Israel. Vamos a leer un par de citas acerca de eso. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, dice Levítico 19, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Creo que aquí nos habla de que en nuestro ingreso y en nuestro presupuesto siempre hay que dejar algo ahí para los más necesitados. Y Deuteronomio 15 dice, pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, o mexicanos, o mixtecos, o popolocas, y cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos, da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Nos saltamos un pedazo del texto que tiene que ver con prestarse entre los propios judíos, que Dios había instituido un sistema fabuloso donde la tierra ellos no podían venderla a perpetuidad para asegurar que todos tuvieran siempre un sustento. Entonces, cuando había un israelita que estaba pasando tiempos difíciles, podía empeñar su tierra, pero después de un cierto número de años venía el famoso jubileo y ahí tenían que regresar a la tierra. Entonces, esto no es aplicable entre, digamos, hoy en día, porque no, los cristianos no formamos una nación con ese tipo de leyes. A veces no es muy buena idea prestarse entre cristianos, porque luego las cosas pueden terminar mal, pero lo que quiero rescatar es cómo el Señor habla de nuestro corazón, no ser insensibles ni tacaños, y habla de dar con generosidad y no de mala gana. Esta es una frase que más adelante el apóstol Pablo toma, donde dice que Dios ama al dador alegre, y la veremos más adelante. Después de que la ley fue dada, viene la historia del pueblo judío de varias centenares de años, donde básicamente vemos tiempos en su historia donde sí guardaban esa ley que Dios les había dado, Dios los bendecía, y otros tiempos desafortunadamente más largos de su historia donde no guardaban esa ley y entonces Dios tenía que disciplinarlos. Y ahí es donde muchos de los profetas viene su ministerio para reprender, corregir, para que el corazón de Dios se exprese hacia ellos, a veces en frustración, incluso a veces en enojo por la desobediencia de este pueblo. Y a veces vemos como un pleito, ¿no? Entre Dios y su pueblo por todas las cosas que el pueblo está haciendo, pues al revés de lo que Dios les dijo, ¿no? Y el trato con los pobres no es la excepción. Y vemos muchos escritos de los profetas donde tiene que ver con lo que Dios les comunica acerca de este tema. A veces vemos que sencillamente se olvidaban de los pobres. Pues cuando esto sucedía, Dios les hablaba con firmeza, pero como que más tiernamente, ¿no? Como diciendo, regresen a ese cuidado, yo les voy a bendecir por eso. A veces incluso los judíos caían en el extremo opuesto, no solamente de descuidar a los pobres, sino de abusar de los pobres. Y ahí las palabras de Dios son muy duras. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, vemos palabras durísimas donde Dios dice, yo los voy a castigar por ese abuso, ¿no? Pero también vemos, como dije, cuando el Señor les exhorta a retomar el cuidado de los pobres. Y me gustaría que leyéramos Isaías capítulo 58. El contexto de este pasaje es que están estas personas ayunando y se quejan de que Dios aparentemente no les contesta su ayuno.
Pues vamos a leer lo que el Señor les dice. Para mí, nada tiene que ver con el ayuno, que ustedes hagan penitencia y se mortifiquen y doblen la espalda como junco y se vistan de luto y se acuesten sobre ceniza. Eso no es ayuno. El ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite su auxilio. Los que practican esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora y el Señor sanará todas sus heridas. Además, la justicia será su guía y la gloria del Señor será su protección a sus espaldas. Cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Wow, qué promesa de nuestro Dios. Bueno, en este tiempo de la ley, vemos que también hubo varios escritos de sabiduría. Los libros de sabiduría también hablan mucho acerca de la ayuda del pobre. He decidido poner 2 citas como ejemplo. La primera está en Proverbios 14, donde dice que oprimir al pobre es afrentar al Creador, es decir, nos ponemos en guerra en contra de Dios. Y tener misericordia del pobre es honrar a Dios. El segundo versículo es Proverbios 19, 17, que es uno de mis favoritos, donde dice, y además lo hemos vivido, donde dice que si ayudamos al pobre, le prestamos a Dios y Él nos lo va a pagar. Es decir, Dios se va a encargar de pagar lo que prestamos. Y creo que Dios paga mucho mejor que cualquier inversión y que cualquier banco, realmente. Este es uno de los secretos del pueblo judío y muchas veces tú analizas naciones prósperas y a veces puedes ver que son generosas. Entonces, pues sin duda, aquí lo podemos ver. Bueno, acabamos de recorrer 2000 años de historia del Antiguo Testamento en 10 minutos, dando muestras en las diferentes etapas del cuidado de Dios y de las instrucciones de Dios por los pobres. Yo creo que todo esto se puede resumir en una cita que encontramos en Deuteronomio 10, del 17 al 18. A mí me encanta los pasajes donde Dios habla de sí mismo y Dios se describe a sí mismo. Este es uno de estos pasajes. Vamos a ver cómo Dios se describe. El Señor es su Dios, es Dios supremo y soberano Señor. Es el Dios grande, fuerte y temible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos, que defiende la causa de la viuda y el huérfano, y muestra su amor por el inmigrante, proveyéndole de pan y de vestido. Fíjate, defiende la causa, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos un instrumento de ayuda al necesitado, a la viuda, al huérfano, entonces definitivamente somos socios de Dios y Dios nos va a pagar por ello y lo va a hacer con generosidad. Por el contrario, evidentemente, cuando nosotros abusamos de personas en vulnerabilidad, pues tarde o temprano Dios va a lidiar con nosotros porque estamos yendo en contra de quién es Él. Pues este Dios del que leímos en Deuteronomio 10 se hizo hombre hace 2000 años en la persona de Jesús. Y en Él podemos ver encarnadas todas estas instrucciones acerca de los pobres. Jesús, nuestro Señor, nos mostró cómo iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y dice la Escritura que iba sanando, que iba enseñando, que iba predicando, pero me llama la atención que cuando Él sanaba, les decía, levántate o toma tu lecho, como cambia tu vida. Y esto nos da una idea de la manera en que Dios trata con el pobre, no solamente es sanando la necesidad inmediata, sino que te saca de tu condición de pobreza y te empodera para que tú puedas salir adelante con los dones y talentos que Dios te dio con tus recursos.
se me viene a la mente un pasaje donde dice que en el barbecho del pobre hay pan, hay recursos, pero se pierde por falta de conocimiento. Y algo que el Señor Jesús hizo mucho es enseñarle a la gente su potencial, lo que podían lograr por sí mismos. Los hacía independientes, los renovaba. Y creo que ese es el plan de Dios para la gente que está viviendo en pobreza. Así es, el plan de Dios en el Antiguo Testamento, cuando esto de los préstamos y la devolución de la tierra y todo era para que no se perpetuara la pobreza. Entonces Dios no quiere generar un sistema de dependencia de los pobres. Ese no es el plan de Dios, sino sacarlos, como tú bien dices. Cuando Jesús inaugura su ministerio, lo primero que dice es: el Espíritu de Dios está sobre mí para darle buenas noticias a los pobres. Y esas buenas noticias pues implican, hay la posibilidad de un cambio. Y bueno, podemos ver que los pobres forman parte de las enseñanzas de Jesús. Podemos ver que forman parte, como lo vimos, de su ministerio, incluso de su presupuesto. Como hombre, que se hizo hombre así, que se cansaba, que pues necesitaba un presupuesto para vivir, tenían una bolsa, los apóstoles, y ahí era el presupuesto de viajes y de ministerio de Jesús, pero de ahí también sacaban para darle a los pobres. Entonces, ahora, tampoco queremos decir que el énfasis de Jesús solamente fueron los pobres, porque Jesús vino para todos. En su ministerio había un lugar especial para los niños, había un lugar especial para las mujeres, había un lugar especial para los pecadores, había un lugar especial para los religiosos, y a cada uno le fue dando lo que necesitaba, y bueno, y también para los pobres, aún para los ricos. Jesús vino por todos y para todos. Bueno, hace ratito hablamos de como que de 2000 años antes de Cristo, todo lo que Dios fue revelando. Pues viene Jesús, y a partir de entonces son 2000 años de el pueblo cristiano, por lo menos los verdaderos cristianos, han abanderado la causa del Señor. Si vemos la historia, podemos ver que fue el cristianismo del siglo I, II, III el que generó un poderoso cambio social. La esclavitud en el Imperio Romano se acabó, no porque hubiera leyes, sino sencillamente porque a medida que el corazón de la gente se entregaba al Señor, le iban dando libertad a los esclavos. Fue la iglesia cristiana la que instituyó la ayuda al necesitado en forma de asilos, en forma de hospitales, en forma de escuelas públicas, porque la educación no era accesible para todos, solamente las clases privilegiadas. Fue el cristianismo el que la abrió para todos. Los derechos de la mujer en el Imperio Romano y entre los griegos, la mujer era un objeto, los hijos también. Entonces, y la ayuda, digamos, institucional hacia los pobres, todo eso, si tú ves la historia, es el resultado del mensaje de Cristo, que fue poderoso en esos primeros siglos y que después, pues desafortunadamente se fue diluyendo, pero que en los últimos años ha habido una restauración del mensaje de Jesús. Entonces, tenemos que irnos a las cartas de los apóstoles. Todos los apóstoles abordan el tema de la ayuda a los pobres, y yo me quiero enfocar en el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2 y verso 10, leemos lo que yo llamaría el gran encuentro apostólico, donde el apóstol Pablo va a Jerusalén para encontrarse con Pedro y con los que eran los principales líderes de la iglesia, para hablar del evangelio que él estaba predicando entre los no judíos. Ahí mismo en Gálatas nos dice que Pedro fue el apóstol para los judíos y Pablo para los no judíos. Y entonces cuando Pablo va y les expone, pues básicamente le dicen: bien hecho, vas bien, pero en el verso 10 le dicen: nada más acuérdate de los pobres. Y dice Pablo: lo cual procuré con diligencia hacer. Y a partir de ese encuentro, Pablo
añade a su ministerio el cuidado de los pobres. Entonces, de ahí, en sus cartas y en sus enseñanzas, él incluye la visión hacia los pobres. Por ejemplo, en Efesios 4:28 dice, el que robaba ya no robe, no trabaje con sus manos, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Creo que aquí hay una muy buena visión acerca de la razón del trabajo y de la razón de tener un ingreso. Tú, joven, que estás pensando en qué vas a trabajar o en abrir un negocio o en emplearte, en ganar un dinero, te invito a que tengas esa visión de que lo hagas no solamente para darte tus gustos, no solamente para muchas otras cosas, para poder tener una familia, no sé, pero también que tengas la visión de que parte va a ser para dar a los pobres. Y todos aquellos que tenemos un ingreso, es una enseñanza que el Señor nos da. El apóstol Pablo tiene la característica de que a ciertos temas que él considera muy importantes les dedica un capítulo entero, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 13, el capítulo del amor. 1 Corintios 14, el capítulo de la profecía y las lenguas. 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Al tema de los pobres, Pablo le dedica 2 capítulos. 2 Corintios 8 y 9. Como no podríamos leer por el tiempo todo esto, vamos a leer solamente un pasaje que nos habla, para terminar, de las promesas de Dios para el que cuida del pobre. 2 Corintios 9, del 6 al 11, Pablo nos dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, y sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Aquí es donde el apóstol está citando a Deuteronomio, donde hable de no dar de mala gana, ni bajo presión. Hablábamos también al principio de aquellos que como que manipulan y ponen presión para que demos. Esto tiene que ser un acto totalmente del corazón. ¿Y qué promesas le da el Señor a los que son generosos, no? Dice en el versículo 9 que las buenas acciones en este contexto de dar a los pobres serán recordadas para siempre. Es decir, cuando nosotros damos a los pobres, estamos como formando un memorial que a Dios nunca se le olvida, porque recordemos que Dios ve lo que hacemos en público, pero también ve lo secreto. De este memorial quisiera hablar en un momentito, pero antes terminemos de leer las promesas que el Señor da a los generosos. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, el resultado de esta generosidad no solamente es abundancia para el que da, sino que tú estás generando que alguien más reconozca y le dé gracias a Dios, porque finalmente tu generosidad termina siendo la respuesta de Dios para la necesidad de otra persona. Entonces, este es un ganar-ganar sin duda. Bueno, como dijiste, en el verso 9, el apóstol Pablo está aquí citando el Salmo 112 y habla de este acto de generosidad, y en otra versión de la Biblia llama este acto de justicia, cuando damos
para suplir una necesidad es justicia, dice que será un memorial. Y llegamos a la vida de Cornelio. Esta es la última cita que vamos a ver hoy, porque aquí está ejemplificado esto. Así que por favor, léenos Hechos 10 del 1 al 4 y vamos a hacer un comentario de esto al final. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. Imagínense la escena. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Así es, y en otra traducción dice como un memorial. Entonces, yo lo que me imagino es que cuando nosotros tenemos esta característica de Cornelio, es como si Dios pusiera un recordatorio, como un sticker, no sé, de nosotros ahí donde Él lo ve, ¿no? Y ahí estamos, presentes para Él. Y en el momento que menos lo pensamos, así Cornelio pues estaba viviendo su vida normal y de repente viene un ángel y se le para ahí. Y luego el Señor le manda a Pedro a domicilio. Entonces, y viene la bendición para toda su casa y cae el Espíritu Santo. Dios, de veras que en su momento premia. Algo que hemos visto en nuestra vida y coincidimos con la vida de Cornelio es que cuando damos a los pobres, aún en tiempos de escasez, no siempre estamos en condiciones muy bollantes para dar, pero cuando tú decides, a pesar de mi situación económica, voy a dar, estamos creando ese memorial y yo lo veo como que estamos poniendo un antecedente a un de repente de Dios, en el que de repente varias cosas, no solamente una, no solamente es que Dios te provee o Dios te sana, de repente se desatan varias cosas. Ok, pues hemos revisado 4000 años de historia resumida en las palabras de Jesús. Den y Dios les dará. Me gustaría terminar con un poquito de, digamos, algo de sentido común en el dar para que lo podamos hacer con sabiduría. Cuando alguien está en pobreza puede tener varias razones. Una, como lo dijiste hace rato, puede ser la ignorancia, otra puede ser la injusticia, otra puede ser vicios. A veces hay personas que entran en pobreza porque alguien en la familia tiene un vicio. Otro puede ser una baja autoestima, una situación de vulnerabilidad como viudez o orfandad, enfermedad, la falta de preparación y puede haber otras causas también. Entonces, cuando nosotros nos topamos ante una necesidad, sí, desde luego hay que tratar de suplir esa necesidad con lo que tengamos. Claro, si es una persona que tiene un vicio, pues no le vas a dar dinero porque sería un error, ¿no? Entonces, dar a lo mejor un alimento, o sea, el dar a la mano la necesidad inmediata. Pero desde luego que a Dios le interesa, digamos, irse a la raíz del problema. Entonces, damos gracias a Dios que hay muchísimas instituciones y organizaciones cristianas que abordan la raíz del problema. Hay algunas que se dedican a rescatar gente de adicciones, otras para dar preparación a las personas. O sea, hay muchas instituciones cristianas. Entonces, yo a lo que te quiero invitar es que tú asignes parte de tu presupuesto, o sea, tengas algo para la necesidad inmediata que te topes, pero asignes parte de tu presupuesto a apoyar a este tipo de organizaciones que están realmente atacando el problema de raíz. Nosotros como congregación apoyamos 3 organizaciones de este tipo. La primera es la Unión Nacional de Traductores Indígenas, la UNTI,
Ellos hacen un trabajo maravilloso de traducción de las escrituras a los más de 160 variantes y lenguas indígenas y variantes indígenas en México. Pero junto con eso hacen una labor maravillosa de dignificar al indígena, a la persona que es de aquí, o sea, la persona que es nativa, autóctona, que han sido pues maltratados, que han sido y que parte de su pobreza tiene que ver con ese aislamiento. Entonces, les apoyamos porque ellos hacen una labor maravillosa. Apoyamos también a una organización misionera que se llama Sin Fronteras, que se dedica a llevar la palabra a las comunidades más marginadas, y en cada una de estas comunidades donde están sus misioneros tienen un programa de mejoramiento comunitario, ya sea una carpintería donde enseñan a la gente, ya sea una panadería, ya sea alfabetización, etc. Y también apoyamos a una organización mundial que es Christian Aid Mission, que trabaja sobre todo en los lugares donde hay gran persecución, y por causa de la persecución, pues los cristianos sufren. Entonces, los links de cada una de estas organizaciones los vamos a dejar en la descripción del video, por si tú quieres checar su ministerio y tal vez apoyarles. Nos gustaría hacer una oración a nuestro Dios para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tú tienes cuidado de todos nosotros, del que tiene mucho, del que no tiene, pero finalmente todos somos necesitados y a todos nos has sacado de un tipo de pobreza, ya sea material, espiritual o en nuestras familias o en nuestra manera de pensar. Gracias que tu voluntad es sacarnos abundancia. Y en esta hora, Señor, nosotros queremos tomar la decisión de ser tus colaboradores en esta misión. Queremos que tú nos muestres en estos días por venir qué planes necesitamos ajustar en nuestra economía para poder, Señor, apoyar los proyectos en los que tú estás bendiciendo y mucha gente está siendo bendecida. Te damos gracias hoy por tu provisión, porque hasta aquí nos has ayudado y nos ayudarás siempre. Amén. Pues nos vemos la próxima semana. Vamos a terminar el tema de dar. Y pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les animamos a suscribirse al canal. Dios los bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán.
Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, 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 Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza